A continuación veremos el tema de infecciones urinarias bajas. Los factores predisponentes para la infección urinaria son la actividad sexual, las alteraciones de las vías urinarias, tanto congénitas como adquiridas, las maniobras de instrumentación, como son los cateterismos u otros procedimientos invasivos, el empleo de cuerpos extraños, en este caso el cateterismo, la virulencia bacteriana y los factores genéticos del paciente. La etiología de la infección urinaria ya ha sido vista en la teórica previa. Ahora solamente haremos un breve repaso, viendo que el 80% de las infecciones son producidas por bacterias gram negativas y el germen más frecuente es la Escherichia coli, con la ruta de infección más frecuente como la vía ascendente. La cistitis puede clasificarse en cistitis aguda bacteriana. La etiopatogenia está relacionada a los gérmenes ya mencionados, en un 80% los gram negativos. Participarán también los positivos y los anaerobios. La vía de acceso más frecuente es la vía ascendente y los factores promotores son los citados. Dentro de la etiología, como se ha mencionado ya, la Escherichia coli es el más frecuente. Podemos dividir a los cuadros de cistitis en un cuadro complicado y en un cuadro no complicado. Principalmente los cuadros complicados por bacterias que se pueden adquirir nosocomialmente. El factor anatómico es muy importante cuando se habla acerca de la diferencia de sexos, viendo que la uretra en la mujer va a medir entre 3 a 5 centímetros y en el varón entre 15 a 20. La relación y la proximidad que existe del meato uretral conjuntamente al ano y la ausencia del factor prostático bactericida en la mujer. La cistitis aguda bacteriana puede tener un cuadro como un síndrome cistálgico, presentando dolor, disuria, tenesmo, frecuencia aumentada como la polaquiuria e incluso hematurias terminales. En el laboratorio podemos encontrar bacteriuria significativa, piuria, células de descamación e incluso hematuria. El tratamiento estará enfocado principalmente en la administración de antisépticos, antibióticos, antiinflamatorios, el aumento en la ingesta de líquidos y se deberá remitir a urología en caso de un cuadro recurrente. Los esquemas que principalmente se utilizan son los siguientes. Vemos que la mayor parte de la cobertura está dado por los antibióticos de la familia de las quinolonas. Son las que primero se utilizan. Posteriormente, de acuerdo al tipo de infección, puede hacerse el cambio de esquema. La cistitis intersticial es un cuadro probablemente autoinmune que afecta a mujeres en edad fértil. Se manifiesta con un síndrome clínico de urgencia o incluso urgencia y frecuencia. Puede tener dolor o no pelviano y se asocia generalmente con dispareunia. Cuando existe la reflexión vesical, el dolor generalmente se incrementa. En este tipo de pacientes podemos encontrar un urocultivo y un sedimento negativo. La evolución va a ser crónica y la conclusión va a ser la retracción vesical y la obstrucción del tracto urinario superior. En la cistitis intersticial vamos a tener varios criterios diagnósticos y el diagnóstico generalmente como método se va a utilizar el estudio cistoscópico, evidenciando hallazgos importantes como son las úlceras de Hanner, la formación de telangiectasias en la pared vesical. También se puede utilizar el test de Parson, que va a ser la instilación de ácido hialurónico o heparina. La administración de tricíclicos. Cuando el test de Parson es negativo, o cuando es positivo, perdón, se va a presentar un dolor importante cuando existe sobredistensión vesical. La prostatitis se va a clasificar en aguda, crónica, abacteriana, bacteriana y el cuadro final que es la prostatitis inflamatoria crónica sintomática. La etiopatogenia de la prostatitis bacteriana de igual forma coincide como en las anteriores, el 80% por Escherichia coli. La ruta de infección va a ser habitualmente ascendente, en el caso de los varones por maniobras de instrumentación o actividad sexual.
Puede existir un reflujo uretroprostático, en el caso que exista una disinergia o una alteración en la uretra. La prostatitis aguda bacteriana va a tener un inicio brusco, va a tener un cuadro asociado a síntomas relacionados con una infección urinaria complicada, como si una fiebre alta con escalofríos, síntomas irritativos. Y podemos encontrar en los estudios de imagen, como son la ecografía o la tomografía, incluso colecciones de pus. En la prostatitis aguda bacteriana puede existir las siguientes complicaciones: llegar a la urosepsis, el absceso prostático y, secundario a esto, la retención aguda de orina que deberá ser resuelto por una talla vesical. La conducta terapéutica, al ser un cuadro de infección urinaria complicada, lógicamente será la hospitalización, la administración de medicamentos por vía endovenosa, y una vez el paciente esté dado de alta, se quedará con quinolonas aproximadamente por 6 semanas para el control ambulatorio. Cuando hablamos de la prostatitis crónica bacteriana, puede llegar a presentar síntomas irritativos u obstructivos, un dolor perineal e incluso un dolor en la región sacrolumbar. Puede presentar hemospermia, puede presentar dolor al momento de la eyaculación, puede presentar brotes de remisión con brotes de agudización. Generalmente los estudios que se van a pedir van a ser un cultivo de orina, se va a realizar un tacto rectal donde podemos encontrar nodulaciones, estudio ecográfico, estudio urodinámico y finalmente, ante la duda diagnóstica, una biopsia prostática. Podemos encontrar diferentes tipos de alteración, como son cuadros de estenosis, procesos de calcificación, que se van a demostrar en el estudio complementario. Generalmente el tratamiento está asociado con 6 semanas de quinolonas, se puede realizar un masaje prostático y asociar fitoterapia descongestiva o incluso alfa bloqueantes. Cuando hablamos de la prostatitis bacteriana tipo 1, los síntomas van a ser similares a los de una crónica bacteriana. Sin embargo, va a haber ausencia de bacterias. Puede ser producido este cuadro por clamidia o ureaplasma. Las medidas de apoyo van a ser similares al de la prostatitis crónica bacteriana. Cuando se cree que el germen es clamidia o ureaplasma, el tratamiento va a estar enfocado y se va a realizar con doxiciclina. Puede presentar, como ya hemos mencionado, síntomas similares a un cuadro bacteriano y se recomienda estudios de imagen para realizar el diagnóstico. La pauta terapéutica va a estar enfocada a que el paciente debe continuar con su actividad, puede recibir alfa bloqueantes, puede recibir los inhibidores de la 5-alfa reductasa y apoyo psicoterapéutico, debido a que estos pacientes tienden a la somatización. La uretritis. Como ya vemos en este cuadro, recordamos la anatomía de la uretra femenina y masculina. Y diremos que la uretritis no es más que una inflamación con irritación y presencia de células inmunes adicionales en la uretra. Puede continuar por semanas o meses. La uretritis crónica puede estar causada por una infección bacteriana o por algún problema estructural con una estrechez en la uretra. Los síntomas principales que se van a encontrar van a ser disuria, aumento de la frecuencia urinaria, una polaquiuria, y generalmente estos síntomas pueden estar en más del 10%. Podemos evidenciar una alteración a nivel de la mucosa uretral con secreción, a veces simplemente el eritema, o puede tener otro tipo de lesión con descamación conjunta, etc. Según el agente causal, la uretritis se divide en gonocócica o también llamada específica, pues su agente está identificado, es la Neisseria gonorrhoeae, o no gonocócica o también llamada inespecífica, porque no hay un agente determinado. En la uretritis gonocócica, el agente, al ser la Neisseria gonorrhoeae, tendrá una incubación de 3 a 10 días y en algunos casos se puede incubar en horas. La secreción va a ser bastante característica. Generalmente se va a producir entre el primer contacto después del coito o sexo oral y lo que vamos a identificar van a ser las secreciones, que va a ser una secreción de tipo blanquecino. En los hombres puede verse, aparte de las secreciones, hematuria o puede encontrarse hemospermia, disuria, fiebre rara vez y aumentar la frecuencia miccional o llegar a la urgencia miccional.
También presentará dolor local, puede presentar prurito en el área genital y dispareunia. En las mujeres puede haber dolor, disuria, fiebre, una micción urgente o puede haber aumento en la frecuencia y un flujo vaginal paralelo. Sin embargo, entre el 40 a 60% de los pacientes diagnosticados van a llegar a ser asintomáticos. Sin embargo, el tratamiento va a mejorar el cuadro, pero en algunos de los casos el paciente puede quedarse como un portador potencialmente infectante. Se va a identificar al germen con la tinción Gram, que ya conocemos, y se puede realizar incluso una uretroscopía, evidenciando, como podemos ver en la imagen, la alteración de la mucosa uretral, los puntos petequiales, la hemorragia, la secreción. El proceso inflamatorio severo se correlacionará con la secreción característica, tanto en el paciente de sexo femenino, como vemos, el paciente de sexo masculino, con esa secreción blanquecina, tipo lechosa. Tratamiento generalmente va a ser con ceftriaxona, puede darse 250 miligramos como dosis única, o generalmente se utiliza la dosis de 1 gramo intramuscular. Puede utilizarse una cefalosporina por vía oral, como es el cefixime, acitromicina o un esquema de doxiciclina. En la uretritis no gonocócica, cuando se hizo un estudio, se vio que superó 2.5 veces a la uretritis gonocócica. En la lista vemos los agentes que son los productores de la uretritis no gonocócica, o también llamada uretritis inespecífica. La clamidia trachomatis, sin embargo, es el que está más frecuentemente diagnosticada y puede llegar a presentar en el 40% cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria. La clamidia, en un 50%, y los micoplasmas del área genital pueden llegar a estar presentes en el 30% de los casos, aún así no se encuentra un agente etiológico determinado. Puede incubar esta enfermedad entre 1 a 5 semanas y los síntomas que frecuentemente se van a presentar son la disuria y la secreción uretral. Puede identificarse por estudios como son de PCR, realizar serologías como IgG o IgM para determinar clamidia, micoplasma, ureaplasma. Lógicamente, el tipo de secreción nos podrá orientar al diagnóstico. Como vemos aquí hay una diferencia importante entre una secreción por una gonorrea y una secreción por clamidia. Si vemos, producirá una secreción blanco-lechosa y en la secreción por clamidia será como una secreción en forma de lágrima. Y cuando se realiza una especuloscopía, en la mujer se evidenciará un proceso inflamatorio importante a nivel del cuello uterino. La identificación que se hará por laboratorio y las complicaciones severas que puede presentar, como son la salpingitis, la infertilidad, la cistitis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico y las infecciones perinatales. En el tratamiento vamos a ver que hasta un 25% de los casos de uretritis a veces generalmente se quedan en el intento diagnóstico y no pueden llegar a la etiología clara. Por lo tanto, el esquema recomendado va a ser acitromicina como dosis única, tetraciclina o doxiciclina en esquemas por 7 días. Estos han demostrado una efectividad incluso con tasas de curación por encima del 95% de los casos. Y en cuadros de recurrencia puede administrarse también metronidazol o eritromicina. Sin embargo, lo que hay que recordar en los cuadros de infección urinaria baja es que el paciente, varón o mujer, debe cumplir un periodo de abstinencia sexual. Se debe notificar, lógicamente, a los recursos del Ministerio de Salud y a la pareja o las parejas del paciente o la paciente. Se debe descartar otras infecciones asociadas, como puede ser el VIH, sífilis, virus de la hepatitis B, etc. Y, lógicamente, el estudio a los contactos sexuales y al tratamiento y una consejería para la prevención de nuevas infecciones de transmisión sexual. Con esto concluimos entonces todas las clases teóricas correspondientes a la primera trimestre de rotación y les deseo la mejor de las suertes para el próximo examen parcial.